Más que cuanto más se intentan silenciar, peor y más huelen. Y la que gira en torno al PSOE, los hidrocarburos, Víctor de Aldama, Delcy Rodríguez y una serie de empresarios vinculados a estructuras opacas con intereses cruzados en Venezuela, en Dubái y en España, es una de ellas. Una red que podría no solo comprometer a altos cargos del sanchismo, sino apuntar directamente a un mecanismo de financiación ilegal del Partido Socialista, con el epicentro en el negocio de los carburantes, en el que el cambio climático aquí importa más bien poco. Aquí lo que importa es el dinero, y si ese dinero viene de un narcoestado, mejor, menos escrúpulos, más opacidad y más impunidad. Según publicó The Objective, un empresario vasco afincado en Dubái, vinculado al Partido de los Negocios Vascos y con causas abiertas en España por fraude de IVA, en una operación de hidrocarburos, siempre los hidrocarburos en el horizonte, aparece ahora salpicado en una trama que ya conocíamos, la del escándalo que rodea a Víctor de Aldama. Aldama, este empresario íntimo del sanchismo en su momento, que estuvo en la T4 de Barajas en la famosa noche de enero del 2020, cuando aterrizó en España la número 2 de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez. Aquel encuentro semiclandestino con José Luis Ábalos, ministro de Transporte, por aquel entonces y secretario de organización del PSOE, siguen sin ser debidamente explicado. Ahora las piezas encajan con más, ¿cómo diría yo? Con más claridad que nunca, con mayor nitidez. Aldama, la trama de hidrocarburos, el fraude del IVA, el empresario vasco y de fondo la sombra de Delcy Rodríguez y, cómo no, de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Es posible que exista una única trama con ramificaciones internacionales que conecta los negocios del sanchismo con Venezuela a través del petróleo y los hidrocarburos? Esta sería, por ejemplo, una nueva vía de financiación ilegal del PSOE, ahora bajo el mando de Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como cerebro en la sombra del aparato del partido. No hablamos de coincidencias, hablamos de indicios, de patrones que se repiten, de nombres que se cruzan constantemente las mismas alfombras del poder. José Luis Ábalos fue durante años, por cierto, ahora se van a cumplir 7 años de esa moción de censura que presentó Ábalos a Pedro Sánchez para regenerar la política y la vida pública. Fue Ábalos el que introdujo a Sánchez, el que le hizo presidente. Bueno, Ábalos, el verdadero arquitecto del sanchismo, controlaba las carteras, los dineros y las agencias. Su cercanía con Delcy Rodríguez y con José Luis Rodríguez Zapatero quedó demostrado con creces, aunque desde el gobierno aún hoy se pretende tapar con un telón de silencio institucional. No olvidemos que el propio Zapatero, en esos chats filtrados por Ábalos y publicados por El Mundo, se refería a Delcy como su amiga. ¿Desde cuándo un expresidente de gobierno mantiene relaciones tan estrechas con la número 2 de un régimen acusado de narcotráfico, represión y crímenes de lesa humanidad? ¿Quién se beneficia de estas relaciones? Cuando la figura de Ábalos queda debilitada por los escándalos de Coldo García, Santos Cerdán, otro personaje oscuro, de escasa preparación y procedente de la Federación Socialista Navarra, una de las más manchadas por la corrupción, asume los mandos de la maquinaria socialista. Y a partir de ahí los indicios apuntan a que Cerdán no solo era las funciones, sino también los contactos, las redes y los favores que antes gestionaba su antecesor y su amigo Ábalos. Sí, los hidrocarburos eran una vía de entrada de dinero. ¿Quién los controla ahora? En esta historia, Delcy Rodríguez no es un personaje accesorio. Su visita a España no fue para tomar café. La prohibición expresa de pisar suelo europeo no fue obstáculo para que el gobierno sanchista le habilitara un chalet a las afueras de Madrid, se le organizaran una reunión secreta en Barajas y se esquivara cualquier registro oficial
del encuentro. Aquel episodio fue tapado con la aparición repentina de la pandemia, pero no olvidemos que en él sí no vino sola. Se habló de maleta y de posibles compromisos económicos y hasta de la participación de intermediarios que hoy siguen sin dar la cara. Uno de ellos, según las investigaciones, sería precisamente Víctor de Aldama. Ahora, cuando otro empresario residente en Dubái, vinculado al País Vasco y con sospechosas conexiones con temas similares, aparece en escena, es legítimo preguntarse si estamos ante la misma red. ¿Acaso Venezuela ha financiado al PSOE a través de comisiones ilegales generadas por el tráfico de hidrocarburos? ¿Fue él si la emisaria financiera de Caracas para lubricar la maquinaria del sanchismo? Una pieza clave en este engranaje parece ser Leire Díez. Leire Díez Castro es consejera en varias empresas públicas, presunta fontanera del PSOE y, según diversas informaciones, operadora política de Santos Cerdán. Leire Díez estaría siempre presuntamente al servicio del partido, recibiendo instrucciones de Ferraz y cobrando sus favores a través de entidades públicas. No sería más que otro ejemplo de cómo el PSOE utiliza al Estado como su cortijo particular, con las empresas públicas convertidas en agencias de colocación, de reparto de favores y de pago de lealtades. Es Leire Díez, una simple testaferro política, recibía órdenes directas de Cerdán para mantener unidas las piezas de la red. Era su labor silenciar, gestionar o pagar desde lo público ciertas actividades que debían investigarse a fondo. ¿Cómo es posible que ofrezca pactos con la Fiscalía Española a un empresario residente en Dubái por una trama de fraude de IVA en hidrocarburos, incluso ascensos a un comandante de la Guardia Civil involucrado en el caso Coldo? Miren, la conclusión es muy inquietante. La duda, como mínimo, está servida. La trama de Aldama no es ajena a la otra trama que afecta a este empresario vasco vinculado al PNV. Ambos estarían conectados por una red de fraude en el IVA vinculado a los hidrocarburos. Y en ambos casos, el nombre de Delcy Rodríguez aparece de fondo. Añádase a esto la implicación directa o indirecta de Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez, el silencio cómplice de Pedro Sánchez y su gobierno. Y tenemos todos los ingredientes para un escándalo de incalculables consecuencias. Por mucho que lo intenten tapar ahora, hablándonos de la foto de Feijóo de hace más de 20 años con un conocido narco gallego. Esta chusma, esta mafia, no tiene vergüenza. El socialismo, el sanchismo, ha iniciado su ofensiva para, lejos de pedir disculpas y investigar la corrupción del sanchismo, lo que hacen es cerrar filas. Una cosa es segura, si todo esto acaba saliendo, si todo esto acaba siendo cierto como usted y yo imaginamos, no estamos ante un caso de corrupción cualquiera, estaríamos hablando de una auténtica estructura de financiación ilegal internacional con dinero procedente de un narcoestado destinado a ingresar al PSOE y perpetuar en el poder a Pedro Sánchez, ahora que se cumplen 7 años de esa maldita moción de censura que facilitó Mariano Rajoy. El cambio climático, la transición energética y los discursos verdes quedan en papel mojado cuando la financiación de la maquinaria socialista puede depender presuntamente del petróleo venezolano. Mientras tanto, las cloacas del PSOE siguen rebosando y el hedor es ya más que insoportable. Estamos en la boca del lobo y les habla Javier García Isaac. Bueno,